Bueno, lo que es hoy, yo creo que es bueno hacer como una pequeña introducción a la anatomía, ya que lo que generalmente se presenta al principio es como cómo ubicarse dentro de lo que es este, mm, lo que son los planos anatómicos, cómo orientarse en el cuerpo humano para después entender cómo las estructuras y su función, ¿ya? Entonces, por eso es necesario identificar dónde nos estamos situando. Y acá en anatomía, lo que ustedes van a tener que entender y para ver cómo funciona cada músculo, cada cosa que está estructurada en el cuerpo, es entender que hay una posición anatómica, ¿ya? Esta es la posición anatómica. Las piernas se encuentran extendidas, como ven, es una posición bípeda y las manos están con las palmas mirando hacia lo que es anterior, ¿ya? Y acá el término nuevo, claro que es anterior y posterior. Y por si les cuesta como entender ese término, anterior es lo mismo que ventral del vientre, o sea que lo que está cuando nosotros vemos el vientre es lo que nosotros entendemos por anterior, ¿ya? Entonces por eso es que nosotros podemos igual decir que estamos viendo la parte anterior de lo que es el miembro superior derecho, ¿ya? Esa es una visión anterior. Si nosotros damos la vuelta, vamos a ver que tenemos un plano posterior donde se ve el dorso de la mano, se ve la parte posterior del brazo, vemos la espalda y por eso igual podemos decir que es una visión dorsal, ¿ya? Entonces tenemos que hay un plano, o bueno, no un plano, hay una manera de verlo posterior y anteriormente, ¿ya? Después, ¿esto por qué igual es así? Anterior-posterior. Porque en ese sentido igual se dibuja un eje que cruza de esta manera, ¿ya? Que es el eje antero-posterior, ¿ya? Después vamos a ver que igual nosotros el cuerpo lo podemos ver de lado y eso se entiende como una vista lateral, ¿ya? Esto es ver lateralmente en posición anatómica a un cuerpo humano y cualquier estructura. En este caso nosotros estamos viendo el lateral de lo que es el cráneo o la cabeza, la parte lateral del brazo y acá puede ser un poco confuso, pero igual existe una vista medial, ¿ya? O sea, ¿cómo vamos a ver una vista medial? Si nosotros vemos esto y es lateral, hay una parte que queda oculta, que es la opuesta, que es lo que queda por dentro de esta parte, ¿ya? Toda esta sección que uno no puede ver de manera lateral, vamos a denominarla como una estructura que es medial, ¿ya? Em, Eso es lo más importante. Entonces, lo más básico que tenemos, hay algo que es anterior, posterior, lateral y medial por esta zona. Después, cuando nosotros vemos lo que es cavidad torácica, tenemos que tener cuidado con la terminología, ¿ya? Cuando vemos un eje que se dirige, por ejemplo, cuando ven vectores, está el eje Y que cruza así y el eje X, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos el eje Y, por ejemplo, que es algo de inferior hacia superior, ese es lo que es el eje Y, que igual se denomina eje cráneo caudal, que caudal es distante, algo más lejos. eh, Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? En lo que es tórax, vamos a denominar que si algo es superior, se le domina como algo que es superior. Y si algo está más abajo que eso, es inferior. Pero eso solo va a aplicar para lo que es tórax, ¿ya? Y lo que es cuello y cabeza igual. Pero esto tiene un distinto nombre cuando hablamos de los miembros. Los miembros son lo que nosotros entendemos como brazos y piernas. Acá no se habla de algo que es inferior o superior, ¿ya? Uno habla de que algo es proximal, o sea, próximo a lo que sería el eje cráneo-caudal, y algo que es distal, que se está alejando de este eje. Ejemplo, nosotros tenemos el brazo, que es esta sección, y el antebrazo.
¿Quién está más cerca de llegar a este eje cráneo-caudal? El brazo. Entonces nosotros vamos a decir que el brazo es una estructura proximal respecto al antebrazo, que es una estructura distal. Esto va a aplicar de la misma manera para el miembro inferior, ¿ya? Entonces, ahora, esto es como una vista 3D nomás y que obviamente puede ser como medio raro explicarlo así porque yo no puedo dibujar los planos. Entonces, acá vamos a tener un PPT, ¿ya? Esto es lo que uno ve. Como dijimos, hay un eje que acá lo denominan sagital, pero la verdad es que sagital es algo que es un poco memoria. Nosotros tenemos que entender que esto tiene lógica. El eje sagital va desde anterior hacia posterior, que es lo que yo ya mencioné. Entonces sagital es lo mismo que anterior y posterior. Este eje frontal es de lateral hacia medial y de medial hacia lateral. Por eso es que cruza todo el cuerpo y a veces se le denomina eje lateral, ¿ya? Porque va de lateral hacia otro lateral. Y después tenemos el eje vertical, que este sí lo podemos entender que es más inducible, que es cráneo caudal, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que cuando uno está viendo esto, se generan planos al mismo tiempo, ¿ya? En un eje frontal se va a generar este plano, ¿ya? Este plano se llama plano coronal, porque de alguna forma, cuando nosotros cruzamos con este eje lateral y lo hiciéramos como una hoja, va a dibujar una especie de corona en lo que es el cráneo, ¿ya? Por eso es que se le llama eje coronal, o sea, plano coronal, disculpen, ¿ya? Y cuando nosotros dibujamos un plano en el eje antero-posterior o ventrodorsal, se va a dibujar un plano sagital que va a cortar desde acá hacia abajo. ¿Ya? Ahí tenemos dos planos. Un plano que lo vemos así, que era el plano coronal, y de lateral vamos a ver el plano sagital, ¿ya? Y esto lo van a ver, lo van a entender mucho más fácil porque hay estructuras óseas que nos permiten como entender esto mucho más sencillamente, pero eso ya es como cuando vean estructuras óseas, ¿ya? ¿Qué más? Nos falta un eje, que es el eje... bueno, acá se genera un plano transverso en realidad, que se dibuja por los dos, ¿cierto? Tenemos un plano transverso que es como, no sé, yo tenía un profe que siempre se imaginaba cuando decía cortes transversos una chuleta de cerdo, ¿ya? Entonces cuando ustedes cortan una chuleta de cerdo, en el fondo están haciendo esto, cortan esto así, de esta manera. Entonces hay un plano que es horizontal, ¿ya? Este plano horizontal hace esto, corta acá. ¿Ya? Y nos va a permitir diferenciar de estructuras que son anteriores, posteriores, mediales o laterales. ¿Ya? Entonces, un eje que nos permite ver y denominar variadas estructuras. ¿Ya? Que, para que lo vean, es este de acá. Como dice acá, plano transverso. Ahora, cada plano nos va a asignar un tipo de movimiento. Hay en planos que se realizan ciertos movimientos como otros que no. ¿Qué es lo que se menciona acá? El plano transverso permite la rotación, ¿ya? ¿Por qué permite la rotación? Porque cuando uno ve el cuerpo humano, si se fijan, al estar acá, no, pero espérense, se ve mejor acá, ya tenemos la mano, ¿cierto? Y el brazo y el antebrazo. Si yo pongo el plano transverso acá, el plano transverso solo puede girar de izquierda a derecha, lo que nosotros entendemos como un movimiento de rotación. Ya solo en el plano transverso, acá lo indica, rotación. Si nosotros vemos el plano em, frontal o coronal, vamos a ver que ese plano puede girar en esta dirección, ya, así. O sea, si yo tengo este plano lo que hace es eso, gira así, va a mover sus cosas hacia acá.
Y eso lo vamos a entender, que si lo hace para acá o para allá, hace un movimiento de abducción y aducción. Abducción con B es cuando se aleja del eje cráneo-caudal y aducción es cuando vuelve, cuando se acerca al eje cráneo-caudal, ¿ya? Entonces, eso es más o menos, ojalá se haya entendido un poco, pero en el fondo está realizando giros de izquierda a derecha, ¿ya? En este plano, como mencioné, plano frontal, abducción, aducción, acá lo dice, ¿ya? Igual lo ideal es esto verlo con macromodelos, ¿ya? Es lo mejor. Después, nos falta solo un plano, que es el plano sagital, que es este que, como dijimos, corta de manera así. Antero-posteriormente va a cortar y se genera este plano, que es el de acá, ¿ya? Este que está con puntitos, ¿ya? ¿Qué hace? Este eje permite que se gire hacia acá como hacia acá. O sea que puede subir y bajar, que es lo que nosotros vamos a entender como un movimiento de flexión o extensión. Si se fijan con sus mismos brazos o acá en la estructura anatómica, el brazo está en extensión. ¿Por qué? Porque ya no puede ir más hacia atrás, entonces eso se denomina como extensión. Pero si la mano se acerca hacia acá, se va a estar flectando, ya que eso es un poco mucho más fácil de entender. Ahora, entonces, si la mano se acerca hacia acá, entendemos que es flexión. Si se aleja y en la posición anatómica es una extensión. Si lo que es brazo se aleja de esta línea media que dibujamos, es abducción, como lo de los aliens cuando se llevan una vaca, ¿ya? Pero si se acerca al plano medial, entendemos que es una aducción, ¿ya? ¿Qué me estaría faltando? Hablamos de flexión, extensión y rotación. La rotación es la más sencilla. Es girar el brazo, que la mano mire más hacia medial o hacia lateral, ¿ya? O sea, que la mano se gire hacia acá. Haga así y la palma quede hacia el muslo, es una rotación, ¿ya? Y eso sería como lo más básico que entiendan, porque igual van a tener que ver la orientación de los huesos, ¿ya? Y en la orientación de los huesos tienen una manera de ver el eje, y sobre todo cuando vean articulaciones, a veces no es necesario aprenderse la función de un músculo de memoria, sino que ustedes viendo los ejes y las inserciones de esto ya pueden influir qué va a ser ese músculo, ¿ya? Y bueno, eso sería como lo que es introductoria a lo que es la anatomía, ¿ya?